Bueno, antes de empezar a analizar cualquier circuito, pues me gustaría, digamos, tener algunos apuntes con los cuales podamos avanzar un poco más rápido en los videos. Y pues me gustaría analizar, por ejemplo, el capacitor y el inductor. Entonces, teniendo en cuenta que el capacitor, o sea, la ecuación del capacitor es la carga sobre la tensión en sus placas. O sea, tenemos una relación haciendo que la capacitancia sea constante. Entonces podremos hallar una corriente que pase por él. Entonces, sabiendo que la corriente es K de Q de T, entonces podríamos hacer, digamos, lo siguiente. Teniendo en cuenta esta ecuación, entonces sabemos que la corriente, o sea, podemos decir que por K de I de T, tenemos diferencial de T de Q, si integramos a ambos lados, podemos hallar una relación acá, que entonces la carga total en cierto instante de tiempo se puede decir que es la integral del I de T. Esto lo podemos hacer luego más analizando un poco mejor en una futura lista de reproducción donde hablaré sobre física y electromagnetismo, y ahí le explico con más detalle qué quiere decir este dQ de T o la capacitancia, que depende también de la carga que tengan sus placas. Bueno, pero lo que quiero llegar es que si queremos hallar la corriente, entonces digamos, utilicemos la capacitancia de nuevo, capacitancia igual a la carga. Sabemos que la carga es bueno, 1 sobre BC por la carga, que es la integral de I de T. Y acá podemos deducir que la tensión en el capacitor es 1 sobre C por la integral de esa corriente. Ahora tenemos la tensión en las placas del capacitor. Ahora, si queremos hallar la corriente, pues tendríamos que operar a ambos lados para, digamos, despejar de alguna manera la I, ¿no? Sería que la I del capacitor va a ser igual a la capacitancia por la derivada respecto del tiempo de la tensión en el capacitor. Entonces, digamos, tenemos estas dos ecuaciones, las vamos a utilizar en varios de los circuitos. Y poder facilitar más rápido los cálculos. Ahora vamos a hacerlo, acá otro inciso, por la tensión en el inductor. Sabemos que es el inductor por un delta respecto del tiempo de la corriente de ese inductor. Esto lo sabemos, es por la ley de Faraday. Se podría ver en detalle en la lista de reproducción que haré en un futuro. Bueno, muy posiblemente. Entonces ahora, si queremos hallar, acá ya tenemos la tensión en el capacitor. Si queremos hallar la corriente, pues tendríamos que la corriente en el inductor va a ser igual a 1 sobre L por la integral de la tensión del inductor respecto del tiempo. Y esas serían las ecuaciones de tensión y corriente del inductor. Ahora voy a hacer, digamos, aplicar transformadas a estas ecuaciones, transformada de Laplace precisamente. Por ejemplo, entonces, si yo quiero tener la transformada de Laplace de una función que tiene una integral, entonces, por definición de la transformada, sabemos que es una integral de 0 a infinito por una exponencial compleja que tiene un número complejo S por la
función que queremos transformar. En este caso es la integral de I de t por un dt. Bueno, para ser más prácticos, dejemos I de tau. Entonces acá podríamos integrar por partes, sabiendo que u es igual a la integral de I de t de tau, y el de v el exponencial complejo. Sabemos que du por teorema del cálculo, por el teorema fundamental del cálculo, sabemos que esto nos va a dar una i y acá por una correspondiente de t, y el b es la exponencial compleja dividido el menos s. Entonces continuamos acá, sabemos que es una integral impropia la que estamos haciendo, entonces vamos a utilizar el límite. Vamos a seguir acá. Entonces sabemos que es igual al límite cuando b tiende a infinito del u por el b, va a escribir primero el b, y a la menos st menos s por la integral de el i de el t, bueno, tau, t o tau, y sabemos que esta integral, como estamos haciendo el análisis desde un 0 hasta un infinito, o sea, hasta un t, este es el t, de un 0 hasta un t, podemos colocarlo acá, 0 a t, depende del tiempo que analicemos ahí. Bueno, menos la integral de du por b. Entonces este menos y este menos s lo sacaremos de la integral al ser constante, entonces será menos con menos más 1 sobre s por la integral de e a la menos st por i, e a la menos st por i, bueno, por el de t, y esto evaluado de 0 a b. Entonces si digamos evaluamos las condiciones, los límites, perdón, los intervalos, nos crea el límite cuando b tiende a infinito e a la menos sb menos s por la integral de 0 hasta b de i de tau, menos con este menos, o sea, con este menos más la exponencial menos s0 evaluado en 0 por el s de la integral de 0 a 0 de i de tau más 1 sobre s, acá dejamos los límites en la integral de e a la menos st por i de t. Listo. Entonces, como esta corriente, bueno, diremos que la corriente va a ser una función que va a estar restringida, o sea, no va a diverger, este límite va a tender a 0, es decir, 0 por algo, y si decimos que ese algo no va a diverger de ninguna forma, entonces diremos que el límite de acá va a ser 0, y acá tendremos 1 sobre s por una integral de 0 a 0, o sea, no hay área bajo la curva, entonces será un 0, 0 por 1 sobre s va a dar 0. Y el límite, al ser una integral impropia, digamos, o sea, si lo unimos de nuevo otra vez, entonces va a quedar 1 sobre s de la integral de 0
al infinito del e a la menos cst por i de t. Y vemos que esta integral es la transformada de la función i. Es decir que la transformada de la integral del i de t va a ser 1 sobre s por la transformada de i. Y es una función del tiempo, ¿no? 2 de i. Y esto lo tendremos en cuenta, que también lo podemos reescribir así, como i mayúscula, siendo la transformada sobre s. Esto lo tendremos en cuenta para posteriormente utilizarlo cuando hagamos las transformadas y tengan esta, digamos, esta forma. Ahora pues vamos a hacer lo mismo con cuando es una derivada. Por ejemplo, acá esta y esta tienen como el mismo patrón. O sea, esto es constante, saldría de la transformada, y acá esto sería constante, sale de la transformada y quedan prácticamente igual. Ahora nos falta el caso donde la transformada no va a ser de una función que tenga una integral, sino una derivada. Entonces vamos a hacer ese caso. Entonces, en ese caso sería la transformada de Laplace de una derivada respecto del tiempo de una función y, llamémosla también, una función cualquiera. En este caso la llamé i. Entonces va a ser igual de 0 a infinito de i a la menos st por esa derivada respecto del tiempo de esa función i por un dt. Igualmente la podemos hacer por partes. E a la menos st y el dv va a ser la derivada respecto del tiempo de i por el dt. Entonces du menos s por e a la menos st por el dt, y el v va a ser igual a, pues bueno, por teorema fundamental también sabemos que va a ser un i, la función i puede ser más una constante, pero esa constante se terminaría cancelando. Entonces, y además sabemos que por el teorema sabemos que sí. Entonces, quedaría igual al límite cuando b tiende a infinito e a la menos st por la función i, que es una función que depende del tiempo, menos la integral de estos dos, de du por i. Entonces este menos va a salir con la s de la integral de menos st de la función i respecto del tiempo evaluado en los intervalos de 0 a b. Entonces, una vez aplicamos los intervalos, e a la menos sb por i en b menos e a la menos sb, perdón, en 0, estamos evaluando en 0 ahora, por i en el tiempo 0, es decir, la condición inicial del sistema, más s, acá de nuevo ponemos los límites en la integral, los intervalos, perdón, de i de ta. Listo. Igualmente, acá esto tiende a 0, esta va a ser una función, una señal que no va a diverger, entonces 0, y esto va a ser 1 por i de 0
y de 0 puede ser cualquier número, que es la condición inicial. Entonces va a ser acá de nuevo límite con b, va a quedar nuestra transformada. Entonces s de 0 a infinito por e a la menos s t de i por el de t menos la condición inicial, que reescribiéndolo quedaría s por i mayúscula, representando la i mayúscula, la transformada de Laplace de i, menos i en 0, que es la función sin transformar. Entonces, ahí tenemos el otro resultado. Entonces la transformada de una derivada cumple esta forma. Es una derivada 1. Si fuera la segunda derivada sería distinto, tendría otros términos. Bueno, teniendo presente lo anterior, ya podríamos analizar un circuito. Entonces, a ver si me ocurriría que tendríamos este circuito. Bueno, tenemos un circuito con un capacitor y dos resistores, R1, R2, y un amplificador operacional. Entonces acá ingresará nuestra señal de entrada, aquí analizaremos la señal de salida del sistema, y podemos analizar, pues, digamos, por nodos. Tendremos la corriente 1 y la corriente 2. Y entonces si analizamos por corrientes de Kirchhoff, sabemos que la corriente I1 más la corriente I2 va a ser igual a las corrientes que salen del mismo nodo. Estamos analizando este nodo. Entonces, como asumimos que esta corriente es 0 debido a la impedancia tan alta del operacional, entonces asumimos que esa corriente es 0. Es muy pequeña, pero sí hay corriente, pero es muy pequeña. Asumimos que es muy cercana a 0, entonces 0. Y por ese mismo efecto asumimos que acá en este nodo se cumple una condición que se llama masa virtual o tierra virtual, que será la misma tensión que va a haber acá. Es decir, 0 voltios a ser el nodo de referencia. Entonces analizamos esto, decimos que I1 entonces será la corriente de la resistencia R1, es decir, sería, si llamamos a este nodo A minúscula, entonces la corriente 1 va a ser B sub A minúscula menos la tensión que cae acá, que sería 0, sobre R1. Sería más la corriente I2. La corriente I2 sería P sub O menos 0 sobre R2, y esto igual a 0. Entonces quedaría BA sobre R1 más P sub O, esta es una, sobre R2 igual a 0. Esta sería nuestra primera ecuación. Nuestra ecuación 1. Si analizamos acá este nodo, o sea, en el nodo A, decimos que la corriente en el capacitor va a ser igual a la corriente de R1. Entonces, teniendo en cuenta lo que habíamos dicho antes, que la corriente en el capacitor va a ser C por la derivada respecto del tiempo de B sub C, que sería la tensión en el capacitor,
y la corriente I1 ya sabemos que es BA sobre R1. BC, ¿qué es? Una diferencia de potencial. Entonces podríamos decir que C por la derivada respecto del tiempo de B sub I menos B sub A minúscula. Entonces nos quedaría la ecuación de esta forma. Si derivamos cada uno de los términos y multiplicamos por C, nos quedaría C derivada respecto del tiempo de B sub I menos C por la derivada respecto del tiempo de B sub A igual a B sub A sobre R1. Entonces la segunda ecuación nos queda de esta forma. Esta es nuestra segunda ecuación. Ahora, bueno, si aplicamos transformada de Laplace tanto a esta ecuación como a esta ecuación, nos quedaría la siguiente forma. Por ejemplo, transformada de B sub A, la voy a llamar B sub A, pero ahora mayúscula, siendo la transformada de B sub A minúscula sobre R1 más la transformada de Laplace de este término, que sería B sub out, la voy a llamar sobre R2 igual a la transformada de 0 será 0. A esta ecuación la voy a llamar, bueno, va a ser la ecuación 3, que la ecuación 3 corresponde a la transformada de la ecuación 1. Y ahora, la transformada de la ecuación 2 va a ser C por S de Bin, la voy a llamar, la transformada de Bin va a ser la transformada de B sub I, menos C por BI en 0. Entonces acá simplemente hice la transformada, o sea, si no tenemos en cuenta esto, hice la transformada de la derivada y la multipliqué por C. Igualmente al otro lado, entonces quedaría, acá como está por menos, entonces quedaría menos C por S por B sub A mayúscula menos, pero con el menos va a dar más, C por PA minúscula en el tiempo 0 menos la transformada de BA sobre R1 igual a la transformada de 0, que es 0. Entonces aquí podríamos, digamos, factorizar PA. Quería C, S por BI menos BA factor de SC o CS, bueno, menos 1 sobre R1, que sería CS, y bueno, este también se factoriza con menos 1 sobre R1. Y lo que es constante lo colocaré al otro lado de la igualdad, siendo C también factor de BI en el tiempo 0 menos B sub A minúscula en el tiempo 0. Y acá podemos ver que esta diferencia es la tensión en el capacitor en el tiempo 0.
Es decir, la ecuación nos queda, va a escribir primero Bin S por C menos BA S por C más 1 sobre R1 igual a C por la tensión en el capacitor en el instante cero. Esta va a ser la otra ecuación, que va a ser la ecuación 4, que corresponde a la transformada de la ecuación 2. Ahora con la ecuación 3 y la ecuación 4 podemos despejar de acá, de la ecuación 4, despejar BA y reemplazarla en el 3. Entonces haremos eso. Entonces decimos que si despejamos de aquí BA, nos quedaría BA igual a C por la tensión en el capacitor en el instante cero menos Bin por S por C. Entonces, bueno, si acá multiplicamos por menos, acá nos quedaría un menos y acá un más. Y en el denominador nos quedaría S por C más 1 sobre R1. Es decir, si reemplazamos el BA ahora en la ecuación 2 que teníamos acá, perdón, en la ecuación 3, nos quedaría BA sobre R1. BA es esto, entonces nos quedaría Bin, la escribiré de primero, Bin S por C menos C por la tensión en el capacitor en el instante cero. Acá nos quedará nuestro R1 por S C más 1 sobre R1. Este es nuestro BA sobre R1. Ahora más el Bout sobre R2. Entonces Bout sobre R2 y esto igual a 0. De aquí dejaremos Bout en un solo lado, entonces quedaría Bout igual a R2 sobre R1. Nos quedaría un menos si lo factorizamos de Bin S por C menos C por la tensión en el capacitor en el instante cero de S por C más 1 sobre R1. Ahora si analizamos, si queremos analizar nuestra señal de salida respecto a nuestra señal de entrada, entonces podríamos tener esta relación, por ejemplo, nuestro Bout sobre nuestro Bin, y ver cuál comportamiento tiene nuestro sistema relacionando la salida con la entrada. A esta relación se llama HDS, que es nuestra respuesta en frecuencia del sistema. Entonces acá si dividimos ambos lados por Bin, nos quedaría en este lado nuestro H de S igual a menos R2 sobre R1. Aquí el Bin se cancelaría siendo un 1 menos C por nuestra tensión en el capacitor en el instante cero, y acá nos queda un Bin y el denominador queda igual.
Listo. A este factor que no depende de S, o sea que está solitario, se le llama ganancia. Entonces nuestra ganancia del sistema ya podemos ver que depende de R2 y de R1. Y este menos quiere decir que la señal será invertida en su totalidad. Bueno, si seguimos analizando, podemos decir que podemos despejar esta S. Entonces, para despejarla, que quede solita, multiplicamos por 1 sobre C. Entonces arriba haremos lo mismo. Nuestra respuesta en frecuencia nos quedaría menos R2 sobre R1 S menos la tensión en el capacitor en el instante 0 por la transformada de la entrada, bueno, sobre la transformada de la entrada, todo esto sobre S más 1 sobre R1 por C. Entonces, a las raíces del numerador se le van a llamar ceros y a las raíces del denominador se le van a llamar polos. Entonces podemos ver que tenemos un cero y un polo. Es más, podemos simplificar todavía más esta expresión si asumimos que la tensión en el capacitor en el instante 0 es 0. Podríamos decir que este sería 0 si no hay tensión en el capacitor. En ese caso, la ecuación correspondiente sería esta. Sería esta. Teniendo un 0, acá no serán nuestros ceros y nuestros polos. Entonces podemos ver que tenemos un 0 en 0 y un polo en menos 1 sobre R1 por C. Es decir, si hacemos un diagrama de polos y ceros en nuestro plano complejo S, podemos que tener un 0 en el 0 precisamente, acá. Aquí tendremos un 0. Y en el otro lado, acá por ejemplo, tendremos un polo que está en el eje real. En el eje real, digamos en esta parte, tendremos nuestro polo. Entonces nuestro polo va a estar sobre el eje real. En la parte negativa de los reales. Si el polo se encuentra en esta parte del plano, se dice que el sistema será estable. Si está en la parte positiva de los reales, el sistema será inestable. Por lo menos si hay un polo que está acá, el sistema será inestable. Entonces podemos ver, listo, ya sabemos que el S es el plano, el S es un complejo, y acá estábamos analizando el plano complejo, y S es igual a un sigma más un omega J. Entonces, donde nuestro omega es la frecuencia angular. Entonces podemos ver que a medida que nos alejamos, digamos, de la frecuencia, o sea, en el instante 0, si analizamos, digamos, el diagrama de Bode, en nuestra frecuencia 0 no va a haber nada. Y a medida que se va alejando, la señal va aumentando. Y este polo hace que nuestro sistema no crezca indefinidamente, sino que se vaya acercando a una cierta asíntota que depende de nuestra tensión de alimentación, puede ser. Entonces vemos que es un sistema que es un pasaaltas. Y si lo vemos en el circuito,
podemos ver que si la señal si la frecuencia de la señal es mínima, no es tan alta, la impedancia del capacitor va a ser alta, haciendo que esa señal no pase el sistema. Si la frecuencia es alta, es como si fuera un corto y pasa sin mayor dificultad. Entonces vemos que este circuito es un filtro pasa altas. Entonces, teniendo en cuenta esta ecuación que corresponde a nuestra respuesta en frecuencia, podemos analizarla en diagrama de polos y ceros, o podemos ir al diagrama de Bode. Entonces tendríamos que, para hacer el diagrama de Bode, tendríamos que hallar tanto la magnitud como la fase de esta señal, de esta función. Es decir, nuestro HDS es esta es nuestra función en el plano complejo. Entonces, si queremos llamar su magnitud, la magnitud de HDS, entonces sabemos que podríamos, bueno, si no tenemos en cuenta la ganancia, podríamos decir que sería la magnitud de este S, y si asumimos que este S, como sabemos que es un sigma más un omega j, por lo general para estos casos este sigma es 0, siendo nuestro S puramente imaginario, y sabemos que la magnitud de un número complejo, por ejemplo acá la magnitud de S va a ser igual a la raíz del sigma al cuadrado más omega al cuadrado, y nuestra fase de S va a ser igual al arco tangente de nuestro omega sobre nuestro sigma. Bueno, pero analicémoslo en este caso analicémoslo solo en magnitud. Entonces, si lo hacemos acá arriba, como sabemos que esto es un omega, para este caso, solo omega, nos quedaría omega cuadrado, y acá nos quedaría, perdón, omega cuadrado raíz, y acá raíz de 1 R1C al cuadrado más omega cuadrado. Esta es nuestra magnitud de HDS. Si graficamos esto por ejemplo en GeoGebra, nos tendría que dar algo como esto. Teniendo acá un valor asintótico, haciendo que nunca toque este valor, pero sí se acerque indefinidamente. Y a este lado podría ser de la misma forma, pero pues no se analiza porque la frecuencia en nuestro mundo es desde el 0 hasta un infinito. No hay frecuencias negativas. Entonces lo que nos importa es la parte positiva de esta función. Entonces acá tenemos magnitud de HDS. Y acá nuestro omega. Para analizarlo en el desfase, tendríamos que hallar el arco tangente de esta función compleja.